Sí, estamos grabando. Bien, entonces, lo que íbamos a ver hoy tiene que ver con ya clarificar este tema de los niveles de investigación. Y nosotros estamos viendo la última sesión, estamos conversando de que este tema del método científico, cuando lo tocan como la gente de filosofía, a mi juicio, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es bastante arriesgado, creo yo. A mi juicio, las propuestas que provienen de la filosofía tienden a estar un poco, creo yo, desenfocadas, quizás porque la mayoría de los filósofos nunca han participado de la ciencia profesional. Y además que muchas propuestas filosóficas como que vienen de épocas muy antiguas. O sea, mucha gente habla de las propuestas filosóficas de, no sé, pues de Bacon, Descartes, Hume, Kant, que todos son como en 1600, 1700. Y las propuestas más modernas que han tenido harta influencia, una es la de Karl Popper, que ese tipo murió en el año 92. Pues ese tipo no era científico, o sea, él era filósofo y se inspiraba en Einstein un poco para hablar acerca de la ciencia, el criterio de marcación de ciencia y su visión del método científico. Sin embargo, yo preferí un poco conversar con ustedes del tema del tipo de investigación que se publica hoy en día, y desde ahí tratar de ver qué filósofo como que le acertó un poco a esto. Creo que esa es una estrategia un poquito más adecuada para un público que está más metido en el área científica, más que en el área filosófica. Y dentro de lo que vimos en la última sesión, pero esto es una cuestión mía, o sea, si tú no estás de acuerdo, me lo dicen, no sé esto. Yo por lo menos me he dado cuenta, participando en la ciencia profesional, que si uno analiza los tipos de investigaciones por los productos que generan, uno se encuentra con 3 o 4 categorías. Aquí yo puse 3, pero reconozco que me falta una, ¿no es cierto? La primera son, ¿no es cierto?, las investigaciones que lo que aportan al conocimiento son datos, esto de acá, ¿no es cierto? Que son investigaciones más de tipo descriptivas, y de hecho, por eso a mí me interesaba que ustedes hicieran la actividad de diferenciar ideas de datos, porque muchas de esas investigaciones que generan datos, los datos están publicados. Por ejemplo, me acuerdo el dato que tú pusiste en tu evaluación parcial, donde tú decías, en Ruanda, creo, ¿no es cierto?, la mortalidad o la expectativa de vida bajó enormemente, eso en una época. Y eso obviamente, para obtener ese dato se tuvo que hacer una investigación, ¿ok? Y esa investigación no necesariamente apuntaba a buscar las causas de eso, pero sí a obtener el dato. Y esa investigación se publicó, está en base de datos, ¿no es cierto? Y eso participa de la ciencia profesional, se presenta en congresos, se presentan artículos, se acepta, ¿no es cierto? De hecho, esa base de datos que yo les recomendé de Nuestro Mundo en Datos en inglés, precisamente compila datos que vienen desde la ciencia profesional, publicaciones, paper review, desde ministerios de distintos países del mundo, ¿no es cierto? Y se le reconoce como la base de datos más extensa y rigurosa que existe. También yo hablé que hay investigaciones que ya lo que aportan son ideas, por ejemplo, investigaciones de tipo teoría, ¿no es cierto?, que lo que tratan es explicar y predecir cómo funciona el mundo, serían acá. Por ejemplo, una investigación como Einstein, ¿no es cierto? Einstein no aportó, no le entregó al mundo datos, le entregó ideas que estaban convalidadas con datos, ¿no es cierto? Pero la gracia del producto de él fueron teorías que explicaban y predecían mucho mejor la realidad. Nosotros vimos la teoría de la relatividad, por ejemplo. Y ahí tenemos el caso, no sé, de Darwin con su teoría de la evolución, de Werner con la tectónica de placas, que, bueno, no la vimos en el curso, pero es una de las últimas teorías que se ha publicado, ¿no es cierto?, y que nos permite explicar y predecir muchas cosas. Está la teoría atómica de Rutherford, de Schrödinger, la atómico-cuántica, ¿no es cierto? En todas las ramas del conocimiento hay gente de ciencia que ha aportado ideas para tratar de explicar y predecir el mundo en sus distintos niveles. La tercera categoría que yo la puse acá, por ejemplo, serían las investigaciones que lo que hacen es utilizar el conocimiento científico, pero para producir cosas que nos permiten controlar el mundo. Ojalá a nuestro favor, porque hay gente que controla el mundo, digamos, para fines maléficos, así como por hacer una bomba, por ejemplo. Pero tú podrías utilizar el conocimiento científico para construir una cura para una enfermedad. Y esa cura, que a lo mejor a lo mejor una vacuna, que es para prevenirla, o es un fármaco para tratarla, ¿no es cierto?
ahí no se generan nuevos datos o nuevas ideas, sino que se utilizan los mejores datos e ideas que existen para desarrollar una solución material, ¿no es cierto?, lo más eficaz y eficiente posible. ¿Ok? Y ahí hay un montón de casos al respecto. A mí siempre me gusta hablar del tema de las vacunas, pero hay muchos otros casos, las prótesis, los satélites, o sea, los sistemas de comunicación en general, materiales, naves para viajes, ¿no es cierto? Hay muchos ejemplos que, bueno, nosotros hoy en día disfrutamos de estos avances, ¿no es cierto? Eh, Aquí lo que me faltó poner como una cuarta categoría, pueden que corregirlo en el futuro, es que también hay nuevos métodos. Nuevos métodos, lo que implica necesariamente nuevas técnicas, basadas en el conocimiento científico, ¿ya? Por ejemplo, hay nuevos métodos médicos para operar, hay nuevos métodos para construir viviendas, por ejemplo, hay nuevos métodos para análisis, y esos se basan en el conocimiento científico para hacer una serie de protocolos, reglas, pasos, ¿no es cierto?, y técnicas que se aplican en ciertos órdenes y con cierta destreza, ¿no es cierto?, para lograr también controlar el mundo a nuestro favor o investigarlo a nuestro favor. Esas son como las cuatro categorías que yo me he dado cuenta que más o menos existen, y así es como se trabaja en ciencia profesional. De hecho, muchas disciplinas se separan en base a esto. La que se llaman las disciplinas de ciencia básica serían estas, las que están acá arriba, las que producen nuevas ideas, ¿no es cierto? Así como la física teórica, no sé, cosas por el estilo. Lo que se le llama ciencia aplicada estaría acá, ¿ok? Que se producen nuevas vacunas, por ejemplo. Y hay, en cualquiera de los dos casos, siempre hay como una etapa inicial, que es lo que discutimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, donde cuando uno está empezando a investigar un campo, normalmente uno parte describiendo el sistema antes de explicarlo o predecirlo. O sea, casi todas las disciplinas pasan por una etapa descriptiva, ¿ya? Y quizás lo que tienen como en común todas estas es que en todas ellas, independiente del tipo de investigación que estamos hablando, hay creatividad detrás, ¿ya? O sea, hay una capacidad intelectual para buscar o generar conocimiento, ¿no es cierto? O producir cosas. Eso es más o menos lo que vimos en Eh, la última sesión. No sé si hay alguna duda antes de avanzar. sí, profe, es que en el fondo pareciera que las tres que usted postula se complementan entre sí. Es decir, como que primero surge la idea, luego se traduce en objeto material del cual se podrían sacar datos. Y bueno, ahí entre medio uno también podría meter así las técnicas. Pero sé que usted más bien lo que trata es de como categorizar cada una, pero no se podría ver como un todo, con que todas se complementan y con todas esas categorías se Sí, encuentra solución. sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, hay una frase bien interesante que le planteaba Mario Bunge en uno de sus escritos, ¿no es cierto? Que él dice, por ejemplo, te pongo un caso ya. Él dice que la ciencia básica, que sería la que está acá arriba, la voy a poner con otro color, la ciencia básica que estaría acá, ¿no es cierto? La ciencia básica que sería esta, ¿no es cierto?, se nutre de la ciencia aplicada, que sería esta. Y él dice, ¿por qué? Porque desde las ideas que genera la ciencia básica, tú produces nuevos objetos, por ejemplo, nueva tecnología, ¿ya? Entonces aquí produces, por ejemplo, instrumentos, ¿ok? Instrumentos. Ahora, estos nuevos instrumentos también retroalimentan a la ciencia básica porque tú con nuevos instrumentos obtienes más y mejor evidencia, cuando es instrumento científico, por ejemplo, que te permite poner a prueba de forma más rigurosa las ideas de la ciencia básica. ¿Ves? Entonces hay como una retroalimentación entre ciencia básica y ciencia aplicada porque una depende de la otra. La ciencia básica genera nuevas ideas, que esas ideas se toman para producir nuevos instrumentos, y esos instrumentos son científicos, aportan mejores evidencias, ven las falencias de las ideas de la ciencia básica de mejor manera, eso presiona a la comunidad científica para generar mejores ideas. Entonces una especie de retroalimentación. Ahora, tomando lo que tú planteas también, y de hecho no hay que ir muy lejos, si uno empieza a ver el caso de la química, yo creo que la química, como tiene hartas ramas, ¿no es cierto? Está la química orgánica, inorgánica, analítica, bioquímica, electroquímica, etcétera. Y creo que si tú te pones a ver todas las ramas de la química, tú encuentras todo esto. Ya, o sea, por ejemplo, mi disciplina original, digamos, que es la que tengo más arraigo histórico, por así decirlo, en la química analítica está acá. La química analítica, gran parte de la química analítica es generar nuevos métodos.
basados en conocimiento científico. También hay una rama de la química analítica, voy a borrarla acá, que lamentablemente en Chile no se cultiva porque falta mucha inversión, que es esta, es la química analítica que produce nuevos instrumentos. ¿Okay? Lamentablemente en Chile nadie produce, que yo conozca en analítica, nuevos instrumentos analíticos. Pero hay, sobre todo en los países más desarrollados, ¿no es cierto?, hay grupos de investigación que generan nuevos instrumentos, ¿no es cierto? Y esos nuevos instrumentos aportan nuevos datos, como tú mencionaste, permite generar más y mejores métodos, ¿no es cierto? Y estos retroalimentan a la misma ciencia básica, quizás no a la analítica, porque la analítica yo considero que no es una ciencia básica, pero sí a las ciencias que son más básicas, o la rama de la química que son más básicas, como por ejemplo la fisicoquímica, que por ahí puede ir. Ahora, si tú te vas, por ejemplo, a la química orgánica, yo he visto que se dan como dos tipos de, en realidad, se dan todas. Eh, yo, por ejemplo, he visto gente que se dedica a síntesis. Entonces, si tú te pones a ver la síntesis, en mi opinión, la síntesis estaría acá. La síntesis, los que se dedican solo a sintetizar nuevas moléculas, ¿no es cierto? Ellos no generan nuevas ideas, ellos generan nuevas cosas, nuevos objetos materiales microscópicos, nuevos polímeros, nuevas moléculas, basados en ideas de la ciencia básica, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos utilizan las ideas que tenemos respecto a distintos procesos químicos, como las reacciones, ¿no es cierto?, mecanismos de reacción, y los usan, ese conocimiento, ¿no es cierto?, para producir nuevas moléculas con distintas propiedades. Ahora también, a mi juicio, la gente que trabaja en química orgánica también tiene una vertiente básica, que es la gente que estudia nuevos procesos de síntesis. O sea, no es que produce nuevas moléculas, estudia nuevos mecanismos de reacción aplicables a cualquier proceso de síntesis. Estudia el ataque, cómo son los ataques nucleofílicos, electrofílicos, ¿no es cierto? La nube electrónica, lo que uno quiera, ¿no es cierto? Entonces tú también tienes como esa vertiente, ¿ya? Quizás en química analítica yo he visto más, sobre todo en su vertiente aplicada a la química ambiental, es donde yo he visto más de esto, como yo les mencionaba en la clase pasada. Investigaciones que, sobre todo cuando te metes en un sistema ambiental nuevo, tú partes describiendo normalmente, monitoreando contaminantes. Después buscas explicaciones, pues, predices cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Que esta es una compartimentalización que tiene fines solamente como de análisis epistemológico, académico. En la realidad, si tú te pones a hablar con la gente que investiga, hay gente que ni siquiera es consciente qué tipo de ciencia hace, lo hacen, ¿ya? Yo, por ejemplo, una de las discusiones más interesantes que tuve, porque es un tipo muy abierto a discutir estas cosas, es con Jan Bergman, que es el de química orgánica, que trabaja en productos naturales. Y él siempre me dijo, mira, yo sé que yo nunca me he sentido como un científico, porque yo siento que yo no hago ciencia. Él se autodefine como un obrero de la ciencia. Claro, yo un poco discutiendo con él estas cosas que estoy aquí ahora hablando contigo, yo le decía, mira, lo que pasa, Jan, es que, en mi opinión, ¿tú sabes a lo que se dedica Jan, este paréntesis? ¿Aló? O sea, sé que es un profe de química orgánica, pero no sé qué hace exactamente en su laboratorio. Mira, te describo brevemente lo que hace él. Él trabaja mira, no me sé el nombre exacto de lo que él hace, pero él trabaja con insectos y él estudia el proceso de la emisión de feromona para la reproducción de insectos, ¿ya? ¿Y por qué estudia eso? Porque a él le interesa, por ejemplo, tomar un insecto que es una plaga. eh, Él lo que hace normalmente es identifica la feromona, porque ya se sabe que los insectos, no sé si todos, pero por lo menos los que estudia él, ya se sabe por así decirlo, la forma de comunicación como sexual que tienen es feromona. La hembra emite feromona, ¿ya? Y el macho va, ¿no es cierto?, y la encuentra, se aparea, y ahí la plaga se propaga. Entonces, ¿qué es lo que busca él? Sabiendo que el proceso es así, ¿cierto? Él busca, captura la feromona, la caracteriza para saber cuál es su estructura molecular, ¿no es cierto? Y una vez que la determina, él lo que hace es sintetizar esa feromona por vía química, ¿no es cierto? Y una vez que la sintetiza, la aplica sobre dispositivos para después desplegarlo en el campo, de forma que esas plagas, los machos vayan literalmente al dispositivo que tiene la feromona sintética y se pierdan, literalmente no encuentran a la hembra. Esa es como una especie
control de plagas, pero que no es nocivo para el medio ambiente, porque no agrega una sustancia ajena. No sé si me explico. Sí, es bien interesante igual. Sí, es súper interesante. Entonces, con eso se ahorra pesticidas, ¿no es cierto? Con eso se ahorra matar a los insectos, no los mata, ¿no es cierto? Simplemente controla la reproducción. Ahora, si uno Los empieza a ver, frustra. claro, claro, y si uno empieza a ver, bueno, qué tipo de investigación hace bajo estas categorías que estoy planteando yo, ¿no es cierto? Claro, por un lado, lo que él busca, él busca, cuando él quiere saber la estructura molecular de la feromona, o sea, ya sabe que existe una feromona, quiere simplemente saber cuál es su estructura, él quiere tener un dato, hay que tener un dato estructural, ¿ok? Después, ¿qué es lo que hace? En mi opinión, él sintetiza la feromona, una vez que sabe cómo es la feromona, la sintetiza, o sea, la produce materialmente, ¿ok? Y después, ¿qué es lo que hace? Una vez que la sintetiza, desarrolla un método de control de plagas, ¿te fijas? Él nunca produce conocimiento, ¿estamos? Desde el punto de vista que ya se sabe que se produce por feromonas, es simplemente entrega el dato de cuál es, ¿ok? Entonces, yo le explicaba ya, claro, que en el sentido de ciencia básica, claro, tú no te dedicas a la ciencia básica, yo le dije yo tampoco. Quizás en el área ambiental un poco puede que lo haga, digamos, pero en el área analítica yo decía no. Eh, entonces, te fijas, son pocos las personas que se dedican a pensar qué tipo de investigación hacen. ¿Ya? De hecho, yo Profe, tenía discusión. ¿Qué dime? Sí, disculpa. pero es que usted dice que el profe no produce conocimiento, pero también cómo, o sea, la producción de conocimiento, o sea, tendría que ser algo totalmente novedoso, por así decirlo, porque ese profe Jan está haciendo esto de utilizar un aparato para abstraer a los insectos como una forma de control de plagas. No sé, la verdad, si eso existirá ya en otro lado o no, pero de no ser así, igual sería como quizás en parte producción de un conocimiento nuevo justamente para ese área. O sea, claro, mira, a ver, quizás me explique más. No es que no produzca conocimiento en el sentido que él aporta nuevos datos al mundo, ¿ya? Él devela la estructura molecular de feromonas, Ujú. ¿ya? Y muchas veces esas feromonas no están descritas en la literatura, o sea, se sabe que todos los insectos se reproducen por esta está la vía de señalización. Entonces él dice, mira, yo te digo, esta es la feromona que utiliza este insecto, ¿ya? Y las técnicas para capturar la feromona, para caracterizarla, son estándares. No hay nada nuevo ahí, ¿ok? El, y luego en sintetizarla, él utiliza rutas de síntesis que ya están descritas, él no propone nuevas rutas de síntesis. ¿Te fijas? Ahora, ¿a qué me refiero que no genera conocimiento? En realidad, no genera conocimiento básico, es decir, que no genera nuevas hipótesis y nuevas teorías que permiten explicar el mundo o predecirlo, Yeah. Ujú. ¿ya? O sea, lo que él aporta no permite explicar ni predecir nada más de lo que ya explica y predice el conocimiento que existe. Pero sí, claro, sin este dato, ¿no es cierto? Que ahí está su aporte, creo yo, ¿no es cierto? En términos de conocimiento. Sin este dato no sabríamos qué feromona es, y si no sabemos qué feromona es, mucho menos vamos a poder producirla y generar métodos de control de plaga por esta vía. El método de control de plagas mediante esta vía también existe, o sea, existen muchos otros autores en el mundo que también producen el control de plaga mediante feromonas. De hecho, aquí en Chile, en Concepción, yo conozco a otros, ¿ya? Entonces, él ya es súper honesto, él dice, yo soy un trabajador de la ciencia, claro, él desarrolla métodos que son sofisticados, o sea, no es un método artesanal, ya no está basado en intuición, está basado en conocimiento científico de punta, ¿ya? Y tiene mucho valor social, incluso puede tener hasta un valor económico lo que él genera, ¿ya? Sí. Pero él es honesto, dice, yo no me siento un científico, claro, en el sentido tradicional de la palabra, si es que uno piensa que un científico es aquel que aplica el método científico para generar conocimiento de tipo teorías o leyes, ¿te fijas? Ahora, claro, cuando tú hablas con gente que se autodenomina científico básico y tú le preguntas, bueno, ¿qué conocimiento has generado? Varios quedan descolocados con esta pregunta, ¿ok? Porque en realidad quizás a veces es primera vez que yo tenía un par de, digamos, casos de ese tipo, ¿no es cierto? Es primera vez que se cuestionan realmente que ellos no generan conocimiento, ellos generan cosas, por ejemplo, nuevos polímeros, nuevos catalizadores, ¿ok? Y eso es generar cosas, eso no es generar ideas, no sé si me explico. Y eso no le quita valor. Ese es solamente otro tipo de investigación.
al menos son opiniones, insisto con esta cuestión es bien polémica por lo que yo he visto, ¿ok? De Sí. hecho, a mí No, sí lo entiendo. sí, dale. Entonces, usted, o sea, prácticamente generar conocimiento conllevaría justamente plantearse una nueva idea revolucionaria, por así decirlo, o que como usted lo plantea, explique el mundo o sea propia del mundo como tal. Y bueno, eso no ha pasado muy, mucho últimamente que digamos, ¿no? Mira, yo voy a matizar un poquito lo que tú planteas, porque el término revolucionario, yo creo que tampoco es tan necesario llegar al tema de que debe ser revolucionario para que sea ciencia básica. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que para mi sorpresa, bueno, te voy a contar la historia cuando te muestro el ejemplo. Deja hacer una diapo. Quizás tú sabes la respuesta a esta pregunta. Pero yo te voy a mostrar una pregunta que me la he hecho de niño y nunca he encontrado una respuesta hasta el día de hoy. ¿Ya? Mira, te pongo un ejemplo. Lo que se entiende por método científico, y lo plantea así Popper, lo plantea más o menos así Bunge, ¿no es cierto? Y incluso ese esquema que lo plantea Popper y Bunge es el que aparece en los proyectos Fondes, ¿sí? Es el que más o menos aparece en casi todos los artículos. Ujú. Es este que está acá, ¿no es cierto? Que tú más o menos creo que también lo describiste así, porque parece que o lo sabías de antes o a lo mejor lo escuchaste y te hizo mucho sentido, ¿no es cierto? Mm. Que es que bueno, que el conocimiento científico parte de un problema que surge desde el conocimiento previo, ¿ok? Fíjate que yo aquí tengo un problema, el que está acá arriba. Esta es una pregunta que me hice de chico, ¿ya? Yo de chico me acuerdo de dos preguntas. Una que me enteré cuál era la respuesta, o sea, no tenía nada original la pregunta, pero ya se sabía la respuesta. Yo no la sabía, ¿no es cierto? La primera pregunta que me hice de niño, de los que me acuerdo, era por qué las hormigas marchaban en fila. ¿Cuál era la causa? Ya. Y yo cuando era niño, yo miraba a las hormigas marchar en fila y nunca entendía por qué. Y dentro de mi ingenuidad en esa época, yo pensaba que ellas marchaban en fila porque se veían. Entonces, cuando la de atrás seguía la de adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Trataba de perderlas. Entonces, yo me acuerdo que yo le ponía como obstáculos. Le ponía, por ejemplo, un trozo de madera para perderla, ¿no es cierto? Entonces, esperaba que pasara una, le ponía un trozo de madera para que no la viera la del frente. ¿Y qué es lo que hacía la hormiga? Bueno, saltaba, pasaba por arriba del trozo de madera y no se perdía. Nunca se perdía. Entonces, yo decía, ¿cómo puede saber la hormiga dónde está la que pasó recién? Después yo pensaba pensaba que como que dejaban huellas en la tierra, una cosa así. Entonces yo, ¿qué es lo que hacía? Yo como que movía un poco la tierra, mientras pasaba una, ¿no es cierto? Para ver si se perdían, y como que se desorientaron un poco, pero después seguía. Y bueno, me enteré Ah, en la universidad me enteré que la razón por la cual las hormigas marchan en fila es porque es como el mismo principio de la feromona, siguen una especie de gas, o un ácido de hecho, que emiten las hormigas y por lo tanto las van detectando por como el olor, porque emiten un ácido que de hecho creo que es el ácido fórmico, creo, y mediante ese ácido van detectándose entre ellas y por lo tanto, claro, tú no lo puedes perder, ¿no es cierto? Por obstáculos, ¿no es cierto? Nada por el estilo. De hecho, después me enteré que la forma más rápida de perder la hormiga es agregando cal, de forma que el ácido se neutralice, una cosa así. sí, ¿Ya? de hecho, hace poco vi un documental respecto al mundo fungi y hablaban sobre una forma de control de plagas de hormigas justamente. Y las hormigas para entrar a sus nidos, hay siempre, no sé si será con todos los tipos de hormigas, pero con algunos siempre hay como dos hormigas que funcionan como de guardias. Entonces que van olfateando justamente, por así decirlo, las hormigas que van entrando a ver si pertenecen o no a la colonia. El tema es que utilizaban uno de estos hongos que a las hormigas les gustaba mucho. Y la hormiga que salía a buscar comida se comía el hongo, pero cuando iba a entrar de nuevo al nido, eh, las hormigas guardias se dan cuenta que estaba infectada con algo más y se la llevaban para matarla y luego se suicidaban entre ellas porque sabían que había algo que podía ser peligroso. Pero estaban buscando la manera de lograr que no se detectara como este aroma del hongo porque al final ese hongo mataba a las hormigas, entonces si llegaba a la reina, pues ya no iban a haber más hormigas, ¿no? Pero sí, sí, se escuchaba mucho que las hormigas se seguían justamente por este ácido o esta sustancia Pero que mira, siguen. lo que tú mencionas es súper interesante porque va precisamente al punto que yo quiero mostrarte. O sea,
es cierto que un aporte del tipo de Albert Einstein, Charles Darwin, ¿no es cierto?, que son ideas revolucionarias. ¿Desde qué punto de vista? O sea, a mi modo de ver, una idea de ese calibre tiene dos méritos. Primer mérito, una tremenda originalidad, o sea, proponen conceptos que no existían, ¿ya? Ujú. Y la segunda cuestión que tienen es que explican un ámbito del mundo enorme. O sea, la teoría de la relatividad se aplica a todo el universo, ni más ni menos, ¿ya? Y la teoría de la evolución de Darwin se aplica a todas las especies. Entonces, su campo de acción, o sea, el ámbito del mundo que iluminan ambas es enorme, ¿ok? O sea, original, profundo y extenso, o sea, tiene muchos méritos. Ahora, yo esta pregunta que estoy poniendo acá, que la, la podríamos utilizar las mismas preguntas que generaron ese conocimiento que tú me acabas de mencionar, ¿no es cierto? De cómo las hormigas identifican a las hormigas que no son de la colmena o las que vienen infectadas con un hongo, ¿cómo lo hacen, ¿no es cierto? Pues bien, si yo tengo una pregunta como esta, por ejemplo, ¿cuál es la causa o por qué las moscas vuelan en torno al mismo lugar? Que esa es la otra pregunta que me hacía yo de niño. Yo veía que en verano volaban las moscas en torno al mismo lugar. Y no tenía idea por qué. ¿Por qué en torno a un mismo lugar? ¿Por qué no se dispersaba? Si yo les tiraba agua, les tiraba tierra, pasaba corriendo entre medio de las moscas y se dispersaban y volvían. Y nunca supe por qué y hasta el día de hoy no sé por qué. O sea, entonces, no sé, no tengo idea y se lo he preguntado a cuántos biólogos sé que trabaja con insectos y le decía, es que yo no me puedo morir sin saber la respuesta a esta pregunta. Nadie sabe la respuesta a esta pregunta. Por lo menos las personas que yo hablo. Incluso hablé Mm. con una persona con Juan Carlos Maguna Celaya, me acuerdo yo, que era un biólogo que tiene cierta expertise en abejas. Yo, entre mi ignorancia, dije, bueno, sabe de abejas, sabrá de moscas, no sé, a lo mejor no tiene nada que ver. Y él me decía, no tengo idea, no sé. Ahora, supongamos que tenemos el problema, ¿no es cierto? Hay un conocimiento previo de lo que sabemos de los insectos, de lo que sabemos de las moscas, ¿no es cierto? Tenemos la pregunta de cuál es la causa, por qué vuelan en torno al mismo lugar, o la pregunta que tú me mencionaste, cómo los hormigas, ¿no es cierto?, son capaces de identificar una hormiga infectada o una hormiga ajena a la colmena, ¿no es cierto?, o al nido, ¿no es cierto? Bien, planteamos una hipótesis. Aquí está la idea, ¿ok? Planteamos la hipótesis. Entonces, si nos vamos al tema de las hormigas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hipótesis, se identifican, en el caso de las hormigas, ¿no es cierto? Se identifican mediante el olor que traen, la emanación de sustancias gaseosas que traen, ¿no es cierto? Y a lo mejor está la misma causa de por qué las moscas vuelan en torno al mismo lugar. Son todas amigas y emiten el mismo olor. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces, si esa hipótesis es la que estamos formulando, estamos proponiendo una idea. Si la evidencia favorece a esa hipótesis, me refiero a la evidencia rigurosa, o sea, mucha evidencia con distintas formas de someter a prueba esta idea, ¿no es cierto? De la forma lo más rigurosa que conocemos, desde evidencias que vienen de la biología, la física, la química, ¿no es cierto? Y se es publicado, es corroborado, todo lo que nosotros sabemos de ciencia. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos, no es cierto? Estamos aportando una nueva idea al mundo, ¿ok? Una nueva idea al mundo, vemos una estrella, ilumina el cielo, ¿ya? Entonces, ahora, esa idea no es el calibre de Einstein, claramente. O sea, con suerte nos va a explicar a entender las moscas, ¿ya? No es que va a cambiar el mundo, ¿estamos? Pero es una nueva idea, ¿ok? Entonces, hay ideas que son humildes, como esta, ¿no es cierto? Hay ideas que son revolucionarias, o sea, cambian la forma de ver el mundo, ¿no es cierto? Como la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución, ¿no es cierto? Pero el valor científico que tienen no las quita de categoría, siguen siendo ideas, ¿ya? Entonces, en mi opinión, ¿no es cierto? Este tema del método científico no es solo para producir ideas revolucionarias, es para producir cualquier idea. Hay ideas que son más humildes que otras, ¿no? Porque tienen campos de aplicación más reducidos, no generan no generan quiebres de visiones de mundo, la mayoría de ellas no lo hacen, pero son nuevas ideas y nos permiten explicar una porción un poquito mayor del mundo. Antes no sabíamos por qué las moscas volaban al mismo lugar, ahora lo sabemos. O sea, hemos explicado una pequeña trocito del mundo extra. ¿Okay? Eso sería la ciencia básica, ¿ya? De alto nivel, de bajo nivel, como tú quieras ver, ¿no es cierto? Quizás esto nos va a dar un premio Nobel, aunque te voy a mostrar un premio Nobel que habla de la abeja. Y ahí tienes un caso, ¿ya? Así lo veo yo, ¿eh? Así lo veo yo. Obviamente no lo veo solamente por intuición, o sea, lo veo porque, bueno, participo de la ciencia profesional
y un poco cruzando información entre lo que dicen los filósofos y lo que yo he participado en la ciencia profesional, tanto lo que hago yo mismo como lo que he escuchado o leído de mis colegas, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que efectivamente este método científico, el que está acá, ¿no es cierto?, que es el más que nada popperiano, o el que defiende Bunge, y el que está en casi todas las instituciones sociales de la ciencia, existe, no estoy en contra de eso, pero es un tipo de investigación, no es la única, ¿ok? Creo yo. No sé qué piensas. Sí, profe, sí, concuerdo con lo que dice. Es como lo que estábamos discutiendo la clase pasada también, eh, donde había como formas distintas de generar conocimiento y que no todas tienen necesariamente que regirse por justamente el método científico. Claro, ahora cuando uno dice que hay formas diferentes, y ahí es donde viene un planteamiento que yo te hago, ¿no es cierto? Cuando uno dice que hay formas diferentes de generar conocimiento, no es que hay formas, no es que hay ciencia diferente, ¿ya? Esa es mi opinión al menos. Es que hay etapas o estados de desarrollo de las disciplinas científicas que son diferentes, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando la mayoría de los problemas que aborda una disciplina son problemas generadores de datos, a mi opinión, claramente esa disciplina está en un estado descriptivo. O sea, le falta por madurar esa disciplina. ¿Ok? Que pasa mucho, y por eso pongo este ejemplo en la economía, porque además que me gusta mucho la economía, yo creo que la economía tiene mucho dato y poca idea. Y es porque los seres humanos somos complicados, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí te tengo una pregunta que esto lo tomé creo que era un dato de gobierno, este es muy antiguo, tener que actualizarlo. Por ejemplo, aquí tú tienes un dato que es de como socioeconomía, ¿ya? La pregunta del millón, ¿no es cierto?, es ¿en qué se endeudan los chilenos? ¿Ya? Y tú porque, por ejemplo, dice, Chile es un país sumamente endeudado, ya. Eso estamos claros y ese es un dato, ¿no es cierto? Sí. Pues la pregunta es, ¿en qué se endeuda? Porque es importante saber en qué se están endeudando, porque no es lo mismo decir, bueno, nos estamos endeudando en comida, por lo tanto, y refleja un endeudamiento producto de la miseria, ¿no es cierto? A decir, ¿sabes que me estoy endeudando en comprarme un celular de último modelo? Eso ya no es un problema de miseria, es un problema de analfabetismo económico. ¿Ya? Entonces, Sí. aquí tú tienes, por ejemplo, en qué se endeudan mayormente los chilenos. Aquí están los porcentajes, incluso separados por estratos socioeconómicos. ¿Ya? A mí me gusta mostrar siempre este dato porque en los últimos, no sé, me acuerdo si eran 5 o 10 años, el estrato etario que más ha incrementado su deuda, la ha duplicado, de hecho, no sé, en los últimos años, es este. Este dato medio antiguo nos muestra esta evolución. En el que estás tú, ¿no es cierto? Es el estrato etario que ha más que duplicado su endeudamiento. Ahora, cuando uno ve estos datos, aquí está. ¿Dónde más se endeudan los chilenos? En esto. Cuota de tarjeta de casa comercial. O sea, llámese Falabella, Ripley y demás. ¿Sí? O sea, no es un endeudamiento para comprar comida. ¿Ya? La mayoría está endeudado en retail. ¿Estamos? Sí. Profe, ¿y Lo, estos datos no consideran las deudas estudiantiles del pago con los créditos sí, mira, esta, si mal no recuerdo, estaba acá. en otros? Mm. Yeah. Claro, cuando uno idealiza la sociedad, donde uno piensa que toda la gente es responsable, toda la gente es seria, toda la gente cuida su dinero, ¿cierto? Uno esperaría que la gente esté endeudada en cosas importantes, llámese una casa, llámese su educación, ¿cierto? Pero uno ve que la realidad no es así. ¿Ya? De hecho, este dato yo lo marco acá porque esto lo escuché en la radio, no tengo el informe original, pero esto lo escuché en la radio, un tipo que estaba hablando de este estudio. Decía, ¿por qué este rango etario es el que más ha incrementado la deuda? No es por el crédito universitario, porque ese crédito universitario ha sido siempre el mismo en los últimos 20 años. Por lo tanto, eso no explica de por qué en los últimos años solamente se ha duplicado. ¿Por qué se ha duplicado? Porque a los estudiantes de educación superior, universidades e institutos, los bancos le están dando tarjetas de crédito sin trabajar. Sí. ¿Ya? Sí, yo soy testigo de eso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué hacen eso los bancos? Porque así tienen un
cliente, literalmente, en sus garras, ¿no es cierto? Ya está endeudado antes de su primer sueldo, ¿no es cierto? Y de ahí va a estar viviendo un ciclo de endeudamiento y pago de cuotas eterno, donde los bancos van a empezar a cobrar y cobrar intereses por año. Eso es lo que hace, ¿ya? Pero ese es otro dato que te estoy dando, surgió de una segunda investigación. La primera investigación es descriptiva. ¿En qué se endeuda? En cómo se distribuye la deuda en los rangos etarios. Ahí tienes dos preguntas descriptivas. Luego vendrá la pregunta, ¿y por qué diablos los jóvenes son los que más se endeudan? Entonces, se entiende que cuando uno tiene que tener más deuda es cuando tiene la edad que tengo yo, por ejemplo, donde uno ya tiene hijos. No hay nada más caro que los hijos. No es el caso. No es el caso. ¿Ya? Y ahí vienen las hipótesis, las conjeturas. Entonces la conjetura es, bueno, quizás hay un aprovechamiento del sistema bancario para darle crédito a quien no debería tener crédito porque no tiene ingresos, ¿no es cierto? Y así, eso se corrobora. Por lo menos en Chile es así. ¿Ya? Y yo nunca he visto en mi vida, lo he visto en una facultad de ingeniería, pero nunca había visto en mi vida que existiera una mesita de un banco en una facultad de ciencia, ¿no es cierto?, ofreciendo tarjetas. Eso lo vi en una vez en la facultad de ciencia. ¿Ya? Y siempre lo había visto en la facultad de ingeniería, porque normalmente el ingeniero como que gana más dinero. Y no en ciencia, ahora ya llegaron a ciencia. Igual, o sea, en ese caso, en la tabla que usted estaba mostrando, sí está separado como las razones de endeudamiento, pero también uno podría pensar como que en general, quizás no la mayoría, pero también el costo de vida en Chile ha aumentado mucho y los salarios, como usted bien sabe, no aumentan al ritmo de la inflación. Entonces, igual uno como recién graduado de la universidad, tampoco se gana mucha plata. Entonces, yo sé, por ejemplo, que hay muchos estudiantes que necesitan empezar a trabajar para aportar en su casa o porque necesitan independizarse por alguna razón y muchas veces eso no alcanza. Entonces, tal vez eso también, no sé si estará considerado o no dentro de estos datos. No, mira, Quizás en otro tipo de deuda. ese tal vez que tú mencionas es una hipótesis. Ya sea una pregunta es, ¿por qué se endeuda tanto ese rango etario? Hay varias conjeturas, ¿no es cierto? Conjetura 1, que son analfabeto económico. Conjetura 2, los bancos van a la casa de ellos de forma poco ética para endeudarlos. Conjetura 3, el costo de la vida es mayor que el incremento de los ingresos en esta generación, ¿no es cierto? Hay varias conjeturas. Incluso ni siquiera tienen que ser excluyentes entre sí, pueden darse las dos a la vez, ¿no es cierto? El hecho es que el tipo de pregunta, el que estamos discutiendo ahora, de por qué o cuál es la causa de que ahí se concentre el mayor endeudamiento ahora, porque aquí en este estadística del 2008 no era así, ¿no es cierto? Esa pregunta ya es de tipo científico, ¿te fijas? Es porque una pregunta que requiere una explicación, requiere que tú generes ideas asertivas para dar con la causa real. ¿Te fijas? Ahí hay dos tipos de investigación. La primera es descriptiva, en qué se endeudan, cómo se distribuye esa deuda. Tú no requieres hipótesis para esas primeras preguntas. Para la segunda pregunta de por qué se concentra ahí la deuda, esa ya es una pregunta de tipo que requiere una explicación. En toda explicación es un sistema de ideas. No sé si me doy a entender del todo. Fíjate, aquí tengo otro caso. ¿Qué tan felices somos? También ¿Esto es en de Chile. Chile también? Sí. Ya. ¿Y qué tan felices somos? Supuestamente Chile está entre los países más felices de Latinoamérica. La otra vez vi ¿En otro serio? dato. Era el país más feliz de Latinoamérica junto con Ecuador. ¿Y Costa Rica? No. No recuerdo haber visto a Costa Rica. Es que normalmente yo veo la estadística de Latinoamérica y Costa Rica es más Centroamérica, ¿no? Bueno, es parte de Latinoamérica también. Ah, ya, yo pensé que Costa Rica estaba clasificado en es, Centroamérica. Yo pensé. sí, es que, según yo entiendo, Latinoamérica son todos los países centroamericanos y suramericanos. Y Costa Rica está Ah, en ya. Centroamérica, mientras que Chile y Ecuador están en Suramérica. Ah, ya, súper, súper. Vale por la aclaración. Mira, entonces, aquí tenemos, bueno, búscate, de hecho lo podría hacer por una tarea parcial que les voy a dar más adelante. Búscate qué dice respecto a la deuda, a la felicidad o el parámetro que tú quieras ver, ¿no es cierto?, en tu país, en Costa Rica, ¿no es cierto?, para ver qué dice. A mí me llamó la atención porque yo siempre tenía en mi cabeza que los chilenos éramos deprimidos, no sé, depresivos, perdón, tendencias suicidas, no sé, cualquier cosa. Y de repente me topo con esta pregunta que salió publicada en el diario, después busqué el estudio original. ¿Y qué tan felices somos? Y si uno mira esto, ¿no es cierto? Acá,
más de la mitad está o satisfecho o ligeramente satisfecho con su vida, ¿cierto? Y después cuando vi esta otra que decía que de acuerdo a un índice de felicidad que levantó la Organización Mundial de la Salud, Chile es el país más feliz de Latinoamérica. ¿Cómo puedo haber estado tan errado? A lo mejor el indicador está mal hecho, no sé, bueno, vaya no sé. Pero asumiendo que está bien hecho porque hay gente seria que lo construyó, ¿no es cierto? Ahí tú tienes un dato. Esa es la respuesta. La respuesta son datos. ¿Qué tan felices somos? Lo difícil es metodológicamente cómo miden la felicidad. Ese es un problema metodológico. Pero habiendo superado ese problema metodológico, la respuesta es un dato o una estadística de datos, ¿cierto? Y aquí Sí, es está. algo sumamente subjetivo. Es que claro, son encuestas, ¿no es cierto? Que me imagino que la gente le preguntará, ¿no es cierto? Y me Fíjate que aquí imagino que tienen. será la escala del 1 al 10 O sea, para mira, que aquí lo sacan en porcentaje, por ejemplo, aquí lo desagregaron, ¿no? Y dice ya, la gente está satisfecha con su vida, pero ya, separémoslo en 3 dimensiones. Entonces, salud emocional, relaciones sexuales, tiempo libre, ¿cierto? Y aquí dice, mira, la mayoría está, más de la mitad está satisfecha en esas 3 dimensiones. Entonces uno dice, oye, la gente no está tan mal. Yo pensé que con suerte era el 10%. No es así, ¿no es cierto? Fíjate, aquí después empezaron a ver, ya, a ver, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? Aquí está, actividades durante el ocio, ¿cierto? Y aquí está todas las actividades más frecuentes que hace la gente en su tiempo libre. Dormir, descansar, internet con redes sociales, leer, juntarse con amigos, hacer deporte, comprar lo que uno quiera, ir a bares. Y después empezaron a cruzar información, decir ya, a ver, si tú vas en tu tiempo libre, lo dedicas mayormente a redes sociales, dime si estás satisfecho y insatisfecho con tu vida. Entonces, de la gente que se dedicaba mayormente a las redes sociales, ¿no es cierto? El 60% declaraba estar insatisfecho con su vida. Aquí hay una cosa que sí nunca entendí por qué no suman estos 100, pero decía declarar estar insatisfecho con su vida. El 52% de los que se declaraban satisfechos con su vida le dedicaban tiempo a las redes sociales. El 60% de los que se dedicaban insatisfechos con su vida le dedicaban tiempo a las redes sociales. Entonces uno dice, ya, a ver, ¿cuál actividad de ocio se relaciona más con una satisfacción de la vida? Aquí tú podrías obtener el dato. Mírate, ¿cuál actividad tiende a relacionarse con una mayor satisfacción con la vida? que no sume a 100 como que no, no me ayuda mucho. Lo que pasa es que yo entiendo que la pregunta que hicieron acá es que Es como proporcional. o sea, es como que, mira, yo lo entendí así, dije, es como que tomamos a toda la población de gente que dice estar satisfecha con su vida, ¿ok? Y ese es un 100%, ¿ya? Sí. Luego, a ese 100% de personas satisfechas le preguntamos qué es lo que más hace en su tiempo de ocio. De ese 100% de personas satisfechas, el 52% se dedica a las redes sociales como mayor actividad en su tiempo de ocio. ¿Te fijas? Luego, Sí. tomamos el 100% del insatisfecho. ¿Qué es lo que más hace en su vida en tiempo de ocio? Ah, ok. 60% del insatisfecho. Entonces, por eso no tienen que tomar 100, creo yo. Así lo Ok. entendieron. Sí. Ahora, lo que a mí me llama la atención, mira, por ejemplo, es esto. Sí, eso estaba mirando. Claro, quizás la gente que está satisfecha con su vida, muy poca lo que más hace es ir de compra. Pero los que lo hacen, ¿no es cierto? Tienden a estar más satisfechos, tienden a estar en el grupo de satisfechos, ¿no es cierto? Que los insatisfechos que van a ir de compra. ¿Te fijas? Es como que hay una relación entre comprar y ser feliz. Sí. Una correlación, no una relación causal. ¿Sabes? Pero si tú te fijas, las actividades que tienden a concentrar más la atención de las personas satisfechas con su vida, tienden a ser actividades sociales. ¿Te fijas? Aquí. Y al revés, la gente que hace actividades más, por así decirlo, antisociales, como dormir, tiende a acumular más a los insatisfechos. ¿Ok?
A ver, internet sin redes sociales. La gente que está metida en internet, pero ni siquiera para contactar a los amigos. ¿Ya? Ahora, aquí tú tienes un ejemplo de una investigación que es descriptiva, pero se presta para continuarla con muchas otras vertientes. ¿Ya? ¿Por qué se concentra en este rango etario las deudas? ¿Por qué la gente es más feliz cuando va de compras? No tengo idea. La otra vez vino el National Geographic que la cuestión de compra es súper contradictorio los resultados porque es como que vuelve feliz a las mujeres y estresa a los hombres. Y el resultado es completamente distinto. La otra vez pusieron a un grupo de personas que las ponían con sensores como de ritmo cardíaco y las ponían adentro de un centro comercial y le medían la oxitocina, todas esas cuestiones como que tienen que ver con el estado de ánimo. Y salía que el estado de ánimo, esta cuestión estadística obviamente, no se puede extrapolar a toda la gente, pero decía que el estado de ánimo de las mujeres que entran a un centro comercial tiende a ser un estado de ánimo súper feliz y relajado. Y el estado de ánimo de los hombres que entran al centro comercial es un estrés casi al borde del infarto. Yo eso lo creí absolutamente, eso es lo que siento yo cuando entro al centro comercial. ¿Ya? Mira, y este es otro caso que es descriptivo, ¿no es cierto? Aunque podría derivar en una investigación científica aplicada, por ejemplo, es cómo encuentra la gente su primer empleo. Que te podría interesar a ti cuando tengas que buscar trabajo. La estadística es masacrante, es sensible. Quizás en Costa Rica es diferente, pero o sea, si tú ves, la gran mayoría, nada que la bolsa de trabajo o el currículum, ni siquiera aparece el currículum acá, la recomendación de un amigo. Sí, qué terrible. O sea, mejor tener amigos que sacarte buenas notas. Exacto. ¿Ya? Entonces ahí tienes investigaciones descriptivas. Luego, ¿por qué se da en este país que los amigos son tan importantes para encontrar trabajo? Esa ya puede haber muchas hipotéticas explicaciones, de las cuales no pueden ser todas ciertas a la vez, obviamente. Algunas será más cercana a la verdad. ¿Bien? Son investigaciones descriptivas, ¿cierto? Pero Y estos son como más de ciencias sociales en el fondo, ¿cierto, profe? yo puse de ciencias sociales precisamente porque lo que yo he percibido en base a lo que he leído, yo veo con más frecuencia investigación descriptiva en esos campos, en sociología, en Sí. socioeconomía. Yo, si bien es cierto, he visto investigaciones descriptivas en física, en química, en biología, pero he visto súper pocas, súper difícil de encontrar. En cambio, en las ciencias sociales es como lo que más se da. Por eso yo creo que las ciencias sociales no es que son diferentes a las ciencias naturales. En mi opinión, están en un estado de desarrollo más primitivo. Y no es porque la gente de ciencias sociales sea más tonta, no, ni nada por el estilo, es porque es más difícil. Si se estudiara el ser humano, yo creo que es más difícil que estudiar planetas. Sí. Sí, como lo que discutíamos igual en la clase anterior, donde el ser humano es muy cambiante, ¿no? O sea, uno puede hacer una medición ahora y esa medición puede ser la misma después de un tiempo y puede cambiar. En cambio, generalmente Claro. con moléculas, partículas, qué sé yo qué, si en espacio controlado siempre va a ser lo mismo. El resultado tiende a ser igual. Exactamente. La reproducibilidad de los resultados ya tenemos nosotros lo tenemos mucho más fácil que los científicos sociales. El N, es decir, el número de objetos con los cuales tú dispones, en química son moles, ¿no es cierto? Miles de millones, y ellos con suerte tienen, no sé, 20 personas, 100 personas. La dispersión de esos resultados por el N tan chico es enorme. La cantidad de variables interferentes con los seres humanos, porque los seres humanos somos re complicados, ¿no es cierto? Es gigante. Pues imagínate que yo estoy estudiando, no sé, por la depresión, y hazme una lista de las posibles variables que afectan la depresión. No sé si esa lista caería en una hoja. ¿Sí? Claro. En cambio, digo, dame una lista de las posibles variables que afectan el pH en la solución. 2 o 3. ¿Te fijas? Y además, constante, reproducible. No, si yo tengo súper claro eso, que las ciencias sociales cuando yo digo que están en un estado descriptivo, no es una crítica a los investigadores. Es que, escucha, si yo estuviera metido ahí, no creo que lo pudiera hacer mejor. ¿Ya? Mira, aquí tienes tú un ejemplo de una investigación descriptiva que se dio en medicina. Esta media vieja, sí, lo tomé en un paper. ¿Ya? Y la pregunta era más o menos esta. ¿De qué mueren los seres humanos descontando las muertes naturales? ¿Ya?
Aquí tú tienes las causas de muerte de los seres humanos, ¿no es cierto? Esta es una estadística de más o menos el año 90, en los 90, ¿no es cierto? Medio viejo, tienes que actualizarla. Sí. Aunque te puedo decir cómo está la cosa ahora, lo me enteré hace como 2 años atrás, cómo va la cosa ahora. Entonces, ¿qué es lo Yo me que uno ve? imagino que, ¿ah? Sí, dime. Que me imagino que, no sé, las muertes por diabetes también, ¿o no? Es que son en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Las muertes por diabetes me imagino que han aumentado y por enfermedades vasculares, cardiovasculares. Exacto, exacto. De hecho, las causas de muerte generalmente, yo una vez escuché a un médico hablando de esto, y los médicos unen estas dos, las cardíacas con las vasculares cerebrales, porque según ellos están relacionadas, tienen la misma causa. O sea, muchas enfermedades cardíacas son trombos, o sea, que se te tapa una arteria. Sí. Y la mayoría de enfermedades cerebrales son trombos en el cerebro. Entonces, como es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Y claro, cuando uno empieza a ver, ahí está la principal causa de muerte, ¿no es cierto? Y bueno, fíjate que hubo una época, más o menos en esta época, como el año 90, donde esto empezó a aumentar, el cáncer. ¿Okay? Entonces todos decían, oye, el cáncer está aumentando, y entonces empezaron las explicaciones, ¿por qué el cáncer está aumentando? Y todos estaban buscando la explicación como pesimista, es decir, será la contaminación que ha incrementado. Fíjate que llegaron a una conclusión de que era una buena noticia que aumentara el cáncer, porque está aumentando el cáncer en personas mayores, porque los seres humanos estamos viviendo más. Es decir, en el fondo, la gente antes no desarrollaba cáncer porque se moría antes de desarrollarlo. En cambio, como la expectativa de vida está aumentando, empezaron a incrementarse las enfermedades propias de la vejez. Problemas, digamos, neurológicos y cáncer. ¿Okay? Entonces decían, bueno, es el costo de vivir más nomás, pero no es que el cáncer está matando a más gente, sino que la gente está viviendo más y ahora se están muriendo de enfermedades que se desarrollan mucho más en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasó a pasar? ¿No es cierto? Es que esta que está acá, el cáncer, ¿no es cierto? De repente empezó a bajar en la población anciana. Y yo venía escuchando a un médico en una entrevista en la radio en Chile que hicieron. El médico decía, no, el cáncer en las personas mayores de 65 años empezó a bajar. Y le preguntaban, ay, qué buena noticia. Decía, ¿y por qué ha sido la causa? Dice, no, es que está empezando a aparecer antes. Dijo, ahora está empezando a aparecer en personas mayores de 55 años y ahí quedaron todos como helados. ¿Qué es lo que está pasando? Y claro, y ahí viene un poco, decía, mira, no sabemos todavía qué es, pero parece que tiene que ver con el tema de la diabetes, el sobrepeso y los malos hábitos alimenticios que están aumentando. Parece. Bueno, y también está el tabaquismo. ¿Ya? Sí. Pero esas son preguntas de segundo nivel. Te fijas, nosotros estamos discutiendo sobre investigaciones que surgieron después de estos datos. Pero tuvimos que pasar por estos datos para ir profundizando en el conocimiento. ¿Sí? Ahí tengo algunas preguntas típicas que son, por ejemplo, preguntas descriptivas de la física. Yo he encontrado, por ejemplo, ¿cuál es la edad del universo? Y hay varias investigaciones que se han hecho y se sigue perfeccionando el dato, ¿no es cierto? Pero es una pregunta descriptiva y se publica. ¿Ya? ¿Cuál es la edad del universo? Ahí está el dato que se sabe más o menos la última vez que averigüe. ¿Ya? ¿Cuál es el promedio de vida de una persona? A nivel promedio mundial, ¿no es cierto? ¿Qué concentración de CO2 hay en la atmósfera terrestre? Dato 2013, mayor a 400 ppm. ¿Ya? En 2013 sobrepasamos ese valor psicológico. ¿Hay agua en Marte? ¿Cómo conseguir los chilenos su primer empleo? ¿No es cierto? Todas estas son preguntas, fíjate, de distintas áreas, social, natural, física, química, lo que uno quiera, son descriptivas. Sí. ¿Okay? O sea, la descripción está en todos lados. Yo insisto en el punto, quizá en ciencias sociales, por el estado de desarrollo que tienen, se da más en ciencias sociales la descripción. Aquí yo tengo algunas preguntas ya del área de ciencia básica. Son preguntas más profundas porque requieren ideas, no datos. No se responden con datos directos. Se responden con ideas que hay que poner a prueba. Son explicaciones. ¿Cuál es el origen del SIDA, por ejemplo? Es como cuál es el origen del COVID. Sí. Hay varias explicaciones, ideas que hay que poner a prueba. Esa sigue la lógica del método científico. Problema, conocimiento previo, hipótesis, y las fundamentas, como toda hipótesis científica, la expones a la contrastación con los datos,
evidencia, y ahí los datos dirán si tiene apoyo a la evidencia o no, y por lo tanto si concluimos su grado de verdad, si es verdadera, falsa, medianamente verdadera, lo que uno quiere, ¿cierto? Esto una vez lo vi en la pregunta que está acá abajo, lo vi una vez en el Geographic, que hablaban del tema del envejecimiento y decían que no todos los seres vivos envejecen bajo el contexto que como lo entendemos nosotros, de que nos deterioramos biológicamente, vamos perdiendo funciones biológicas. Hay una tortuga que, después en estado adulto, no pierde ninguna funcionalidad, sí se muere obviamente, pero así como que para de funcionar, como alguien que se le acabó una pila. Pero hay Yo quedé así, tortugas como que viven impresionado. cientos de años, ¿no? O sea, viven mucho más que los humanos la mayoría de las tortugas, pero había una tortuga pequeñita que alcanzaba el estado adulto y no perdía nada de capacidad física nunca en su vida. Y simplemente dejaba de mover. Yo decía, oye, ojalá la vida fuese así. ¿Sí? No envejecer ya sería un gran logro. Esta pregunta que está acá abajo, fíjate, que fue premio Nobel del año 2012, de física, ¿por qué algunos objetos tienen masa y otros no? Por ejemplo, los electrones, los protones, los átomos tienen masa, los fotones no. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, los físicos hablaron de una partícula bosónica que transfiere la propiedad de la masa en ciertos campos, algo así entendí, no entiendo mucho, y la detectaron la partícula. Y eso fue premio Nobel 2012, el bosón de Higgs. ¿Ya? Y por ejemplo, esta pregunta que tiene de cabeza a los neurocientíficos, a los biólogos y hasta los sociólogos, ¿cuál es el origen de la identidad sexual? Por ejemplo, ¿por qué hay gente que es homosexual, heterosexual, bisexual, ¿no es cierto? ¿De dónde viene eso? ¿Es biológico, es psicológico, es social? ¿Son todas las anteriores, ¿no es cierto? Eso, hay varias hipótesis dando vuelta, no hay nada concluyente hasta donde leí. ¿Okay? Yo siempre le he pedido a los estudiantes, en la última parte del curso yo doy temas libres que investiguen, ¿no es cierto? Y siempre tocan este tema, ¿ya? Y cuando ellos buscan lo último que se ha publicado, no hay conclusión, no hay conclusión, no hay conclusión. Vamos a ver. Voy a cerrar esto con la investigación descriptiva, pero con la investigación aplicada, para cerrar la idea. ¿Ya? Miren, ejemplos de preguntas ya del ámbito científico, ¿no es cierto? Algunas que ya tienen respuesta, otras que se están investigando. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la Luna? Yo estuve trabajando con un estudiante ese tema en cursos como este, y parece que toda la evidencia apunta a que la Luna es un trozo de la Tierra. O sea, que en el fondo llegó una especie de meteorito que fracturó la Tierra y formó los trozos de la Tierra que se arrojaron hacia la atmósfera, ¿no es cierto? Salieron de la atmósfera y se formó la luz. ¿Y cómo saben eso? Porque la distribución isotópica es prácticamente la misma. El origen de la vida de la Tierra se está investigando, las causas del arcoíris ya tienen respuestas bastante concluyentes, las causas de los terremotos también más o menos concluyentes. ¿Por qué el universo está acelerándose en su expansión? Esta es la pregunta que tiene de cabeza a los físicos. Se postula una quinta fuerza de carácter repulsivo. Vaya más. Y con eso termino. Y claro, la investigación aplicada, a mi juicio, ¿no es cierto? Son investigaciones que usan el conocimiento científico para resolver problemas de acción. ¿Y qué es lo que se produce, como yo te decía? Cosas o métodos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo podemos enviar información a distancia? Ese ha sido un problema para la humanidad eterno, ¿no es cierto? Ya han habido soluciones medio artesanales, como la que sale acá, ¿no es cierto? Que ya señales de humo, que no está basado en conocimiento científico, pero es un intento de resolver problemas. Claro, no funciona muy bien cuando hay viento, ¿no es cierto? Está un código de banderitas, ¿no es cierto?, que se hizo en su momento. El problema está que para ver las banderitas no creo que se puedan ver más allá de un kilómetro. Se inventó el código Morse, ¿no es cierto?, a través de impulsos eléctricos. Y hoy en día tenemos una solución bastante poderosa, ¿no es cierto?, que son mediante la transmisión de radiación electromagnética y sistema radar y codificación de codificación. Y tú tienes, por ejemplo, cómo la solución, el problema es el mismo, pero las soluciones van mejorando. ¿Y por qué van mejorándose? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué por el planteamiento, porque es una idea original que va desarrollándose a medida que se van desarrollando justamente nuevas metodologías. Entonces, a medida que avanza el conocimiento en el mismo área y a medida que avanza el conocimiento tecnológico también, se pueden ir desarrollando nuevas ideas.
Entonces, como que va de la mano el desarrollo con el conocimiento. Mira, yo pienso exactamente lo que dices tú, ¿no es cierto? Aunque lo que te voy a decir es súper polémico, pero ya que piensas igual que mí, no me da miedo decirlo. Estoy de acuerdo contigo, o sea, dado que el conocimiento mejora, mejora los productos del conocimiento, ¿ok? Por lo tanto, fíjate que detrás de lo que tú dices, que estoy de acuerdo, estamos asumiendo, aunque para mí no es asumirlo arbitrariamente, estamos asumiendo que el conocimiento actual es mejor que el ancestral. Prueba de eso es que los productos que generamos con este conocimiento funcionan mejor.